Muy buenos días a todos y muchas gracias por responder a la invitación que hemos hecho para iniciar este segundo cuatrimestre del 2018 con este breve curso sobre la categoría Edad Media y su problematicidad, ¿sí? Antes de empezar con la clase misma, tengo que hacer una aclaración sobre el tema, porque pareciera que vamos a hablar de la Edad Media, y en realidad no voy a hablar de la Edad Media. Voy a hablar de la categoría historiográfica Edad Media. ¿Qué quiere decir esto? Si uno dice que va a hablar de la Edad Media, da por supuesto que existe una realidad histórica que se llama Edad Media. Y que está bien llamarla así, que ese nombre es adecuado para designar cierto tiempo histórico o cierta época, más cierta edad, porque no es lo mismo hablar de época o tiempo que hablar de edad, porque el concepto de edad ya implica un tiempo amplio que además forma parte de un todo del cual es una parte. Si hablamos de edad, fíjese, las edades implica siempre un todo continuado en el cual hay una cierta edad y otra edad, empezando por las edades del hombre como ser viviente, que tiene una infancia, tiene una juventud, tiene una madurez, tiene una ancianidad, ¿no? Son edades. El concepto de edad sugiere un proceso continuo que tiene partes diferenciadas entre sí. Las grandes partes son las edades. Dentro de las edades puede haber épocas, tiempos más breves. Si hablamos de Edad Media, el concepto vulgar, ¿cuál es? Que es una edad de la historia universal. Y damos por sentado que eso es así. Lo damos por sentado constantemente. Hasta usamos el término medieval como adjetivo para calificar montones de cosas. O sea que el término está difundido amplísimamente. No se restringe a una sola área de conocimiento o de actividad. Hablamos de arte medieval, de pintura medieval, arquitectura medieval, literatura medieval, filosofía medieval, etcétera, etcétera. Pero además está institucionalizado el término, porque ya sea en los planes de estudio de las universidades, ¿no?, ya sea en la literatura manualística, aparecen los títulos, ¿no? Historia de la Edad Media, historia de la filosofía medieval, historia de la pintura medieval, historia de la arquitectura medieval, etcétera, etcétera. El objeto de este curso es plantearse si esa expresión es objetivamente adecuada o no. ¿Se corresponde con algo que se llama así correctamente o no? Eso es lo que vamos a plantear. Por lo tanto, no podemos dar por supuesto que existe tal realidad adecuadamente nombrada como Edad Media. Los nombres nos llevan a las cosas, para eso existen. Platón en el Cratilo desarrolla ampliamente esta idea. Los nombres, dice Platón, son instrumentos de la inteligencia humana que tienen una finalidad doble, dos fines que son inseparables entre sí. Él lo llama el fin diacrítico y el fin didascálico. Es decir, al mismo tiempo disciernen o distinguen y enseñan. ¿Qué disciernen o distinguen? La esencia de algo y nos lo dan a conocer. Entonces, distinguen y enseñan, muestran, manifiestan. Pero si esa distinción está mal hecha, tomamos el no ser por lo que es o lo que es por no ser, y nuestra inteligencia queda despistada de ahí para siempre, siempre que use ese nombre mal puesto. Este es un problema fundamental del lenguaje humano. Si usamos bien los nombres nos llevan a la realidad de las cosas. Pero si usamos mal los nombres son trampas mortales para el espíritu, que nos despistan y nos alejan de la realidad, y por lo tanto alejan a la inteligencia de la verdad.
lo que vamos a plantear en este curso es si el término Edad Media se justifica o no se justifica. Y para eso, nada mejor que estudiar su historia. De nuevo insisto, no voy a hablar de la historia de la Edad Media, aunque voy a hacer referencias a la realidad histórica de los siglos que suelen llamarse medievales. Porque eso sí que existe, obviamente. No voy a hacer la historia de la Edad Media ni hablar de la historia de la Edad Media. Voy a hablar de la historia de ese nombre, Edad Media. Es a ese nombre con las ideas que van asociadas a él que llamo categoría. Y ahora es así, empiezo con la clase, ¿no? Porque hay un marco problemático de este curso y de esta clase, ¿no? Pero de todo el curso en realidad. Y lo primero que tenemos que notar es por qué hablo de la categoría Edad Media. Y yo puse ahí que es un prenotando desde el realismo de la inteligencia. Ese realismo tiene que ver con lo que acabo de decir. Si los nombres se corresponden con la realidad de las cosas y con el ser de las cosas, los nombres nos permiten adecuar la inteligencia a la realidad y conocerla realmente, ¿no? En cambio, si los nombres nos despistan, nos apartan de la verdad. Un nombre es siempre un concepto, o expresa siempre un concepto, y lo cierto es que no. Algún contenido inteligible tiene, alguna connotación para el pensamiento tiene, pero no necesariamente va asociado a un concepto, porque concepto ¿qué es? Es algo del ser de la realidad que capta la inteligencia, ¿no? Y lo expresa en un nombre. El concepto implica objetividad y realismo. Y lo que voy a sostener como tesis en el curso es que el nombre Edad Media no es objetivo ni expresa la realidad y por lo tanto no es un concepto, es una categoría mental. Esa categoría mental tiene unos contenidos, pero unos contenidos que no se corresponden con el ser de la cosa que pretende nombrar. Podríamos llamarlo idea también, pero idea en el vocabulario clásico, tanto filosófico como teológico, no significa tampoco una mera categoría retórica como es esta, sino un concepto productivo de algo. Sí podría ser una idea ficticia, si se quiere, una idea ficcional, pero que en este caso no es meramente ficticia, o no pretende serlo. Hablar de la Edad Media podría decir uno es como hablar del unicornio, y no. Porque si uno dice voy a dar un curso sobre el unicornio, todo el mundo sabe que voy a hablar de algo que no existe. Pero si digo voy a dar un curso sobre la Edad Media, todo el mundo piensa que voy a hablar de algo que existe, cuya existencia es tan evidente como la del Sol, la Luna y las estrellas. ¿Sí? Y no es así. Lo que voy a tratar de mostrar es que no es así. Bien. Este es un tema, fíjense, una cuestión disputata en el fondo. Es una cuestión disputada sobre el uso de un nombre que se ha generalizado amplísimamente en la historiografía y que genera graves consecuencias, gravísimas consecuencias. Esto tiene que ver con la importancia del tema, que la puse al final de los prenotandos. Pero ya anticipo, cuando uno visualiza la historia desde ciertas categorías, la historia nos sirve para ubicarnos en el presente e incluso para proyectarnos hacia el futuro. Si a la historia la visualizamos mal, quedamos mal parados, necesariamente. Pongo algunos sencillos ejemplos para que esto se advierta y la importancia que tiene. Nosotros, en nuestra tradición historiográfica propia, argentina, tenemos este tipo de distorsiones y nos afectan hasta el día de hoy. Si usted dice que la Argentina nació en mayo de 1810, crea una perspectiva de la realidad totalmente ilusoria y ficticia, porque desconoce todo el pasado fundacional de lo que somos. Y con eso tergiversa la identidad argentina, que no consiste en tener un determinado régimen político o un determinado tipo de constitución o un determinado tipo de gobierno más o menos dependiente de algún centro de poder o de autoridad.
sino que consiste en el ser de una nación que tiene ciertos rasgos de identidad propio, que no aparecen en mayo de 1810. Si uno todo el pasado lo relega y lo cubre con el manto del oprobio, todo lo anterior es nada o es malo, la conciencia histórica queda distorsionada. A los españoles hoy día les pasa otro tanto, por ejemplo, ¿no? Porque se les enseña en la escuela desde chiquitos que toda su historia es una cosa más o menos desgraciada, hasta que llegó la Constitución de 1978 y España se hizo parte de Europa. Pero todo lo que hubo antes es una calamidad oprobiosa de la que es mejor olvidarse que acordarse. ¿Quién va a querer ser español así? ¿Se dan cuenta? Y no, sí. Lo que hay que hacer es cambiar la España y hacerla hacer como otras cosas, ¿no? Porque España en su historia es una calamidad, siempre representa al malo de la historia, ¿no? De una historia vista con categorías distorsionadas. Estoy poniendo ejemplos para que se advierta la importancia que tienen las categorías historiográficas y al mismo tiempo cómo pueden ser puras distorsiones ideológicas del pasado. Pero hay otros prenotandos que son importantísimos porque tienen que ver con los presupuestos de este tema. El primero de todos es la relación del saber, es en relación al saber histórico y a la naturaleza del saber histórico. Hay algo de lo que yo estoy cada vez más convencido y es que el saber histórico, la historia como disciplina, es uno de los saberes más difíciles, más arduos que hay para el espíritu humano. Y lamentablemente no es una idea común esta. Se cree que la historia la sabe cualquiera, ¿sí? Con leer un poquito en su casa ya uno sabe de historia. No, señor. La historia es una disciplina rigurosísima y dificilísima. Y yo quiero hacer hincapié en algunos aspectos de esa dificultad. Empezando por el tema de la periodización historiográfica. Si usted periodiza un cierto proceso histórico, ¿qué es lo que está haciendo? Primero que nada dije, periodiza un cierto proceso histórico. La periodización tiene que tener un sujeto preciso. Voy a periodizar la historia ¿de qué? ¿De quién? ¿De qué pueblo? ¿De qué tradición? ¿De qué cultura? Adviértase que desde este punto de vista, cuando se habla de Edad Media, o de Edad Antigua, de Edad Moderna, hay un primer problema, porque pretenden ser edades de la historia universal, nada menos. Ya voy a referirme a este problema. Nada más y nada menos que de la historia universal. No de la historia de los antiguos egipcios, de la historia de los griegos clásicos, o de la historia de la China imperial. ¿Está claro? O del imperio incaico. Ahí tiene usted un sujeto historiográfico preciso, acotado, que la inteligencia humana puede manejar. Ahora, si usted quiere hablar de la historia universal, parece, por lo menos de entrada, que el objeto excede el alcance de la inteligencia humana. ¿Está claro lo que digo? Porque la historia universal es la historia toda, entera, desde su origen hasta su fin, abarcando a toda la humanidad. Bueno, ¿qué le parece? Primero, para hacer periodización usted tiene que tener un sujeto histórico acotado. Y segundo, ¿qué es periodizar? ¿Ponerle límites cronológicos cualesquiera, los que se me ocurran por razones didácticas? No. Fíjense que la didáctica es otra vía de tergiversación de la inteligencia si se la malentiende. Porque uno con el afán de hacer claras las cosas puede tergiversarlas, ¿no? O puede adherirse fácilmente a un esquema que es fácil de entender, simplemente porque es fácil de entender, ¿no? Y yo lo presento y se entiende, y ya, claro, ya está, es fácil. Y a veces la realidad no es fácil. Y si nos atenemos al esquema didácticamente fácil, en lugar de hablar de la realidad, hablamos de una ficción, que pasa por realidad, en el caso de la historia. Para periodizar, ¿qué tiene que hacer el historiador? Primero que nada, definir un criterio de periodización. Voy a periodizar desde qué criterio. Porque cuando uno establece periodos históricos, lo hace en relación con algo. A ver si me explico. Si uno quiere periodizar la historia del Egipto faraónico, no es lo mismo periodizarlo desde el punto de vista de la historia política que desde el punto de vista de la historia de la literatura o de la historia de la arquitectura. ¿Está claro lo que digo? Porque serían aspectos distintos de esa realidad histórica que me pueden dar lugar a periodos distintos.
Por ahí a veces puede saltar fácilmente, si uno conoce bien la historia de cierta particularidad, puede saltar fácilmente la falta de objetividad de las periodizaciones generales, que no encajan. Voy a dar dos ejemplos de esto. No encaja. Cuando usted conoce la historia de algo en particular y le dicen esto pertenece a tal época, a tal edad, y la edad tiene tales y cuales características, y usted ve que no corresponde, y bueno, hay un problema ahí. Me dicen que esto es de la edad tal, pero no tiene las características que se supone que tiene la edad tal. Eso me pasó a mí estudiando filosofía, ya hace años, muchos años, cuando estaba en la facultad, ¿no? Entonces, teníamos filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna. Cuando llegué al estudio de la filosofía moderna, me pasó lo que da origen a esta problemática en mi pensamiento, por lo menos, ¿no? Yo tenía el hábito de, al preparar las materias históricas, tratar de leer no solo los manuales de historia de la filosofía, sino también los textos de los autores principales que se consideraban ahí. Entonces, si usted estudia filosofía moderna, sí, lee al tal autor de historia de la filosofía moderna, tal otro, pero también se pone a leer los textos de Descartes, de Leibniz, de fulanito, del menganito, es decir, hay que leer a los autores, ¿no? Y leyendo esos autores yo me di cuenta que había algunos que, lejos de encajar en el esquema de lo que suele llamarse edad moderna, tenían una actitud mental totalmente distinta y hasta opuesta. Se supone que la Edad Media es antropocéntrica, pero usted va a leer a Descartes o a Leibniz y se encuentra con hombres profundamente cristianos, piadosos, que terminan a veces sus tratados con una alabanza trinitaria. Y entonces, ¿qué estos hombres de dónde salieron? Son medievales. Pero son los arquetipos de la filosofía moderna. ¿En qué quedamos? ¿Cómo es esto? Se entiende el problema, ¿no? Hace poco, el año pasado, el profesor de música del seminario, el profesor Turqueta, me decía, yo ahora les voy a dar, ahora tengo que entrar con la que se llama música del Renacimiento. Y lo primero que les tengo que decir es que lo que suele llamarse música del Renacimiento es la primera forma de música que rompe con las formas clásicas. Entonces, ¿qué Renacimiento es? Usted tiene toda la música de lo que se llama Edad Media que sigue con los modos antiguos de los griegos y de los romanos, ¿sí? Que son la base de los modos gregorianos. Pero a partir del siglo XV, XVI, eso empieza a abandonarse y aparece otro tipo de estructura musical. Entonces, ¿qué renacimiento es este? El antirrenacimiento. Es lo contrario. ¿Cómo lo voy a llamar renacimiento? Si lo que hacen estos es abandonar lo clásico. Ahí hay otro problema, ¿se da cuenta? No encaja. Bien, puse dos ejemplos distintos, ¿sí? La periodización tiene que esclarecer el criterio desde el cual se hace, primero, y eso no es fácil. Y segundo, tiene que procurar ser objetiva. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la objetividad histórica es complejo, larguísimo, y ahora no me voy a detener en eso. Pero la objetividad de la periodización quiere decir que tiene que tener fundamento en la realidad histórica. Usted elige un criterio, pero ese criterio tiene que ser intrínseco a eso que está historiando, no una cosa traspolada de otro mundo. ¿Está claro lo que digo? Usted, para periodizar el Egipto faraónico, tiene que encontrar algún aspecto de la realidad histórica que fuese importante para esos hombres y que le permita señalar periodos desde la perspectiva objetivamente histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Desde lo que era importante para ellos, no lo que es importante para mí porque se me ocurre. ¿Se entiende lo que digo? Pero hay un aspecto más difícil de la historia que es el que acá juega un papel importantísimo. Y tiene que ver con la tendencia a universalizar de nuestra inteligencia humana. Nosotros, como seres humanos, entendemos por conceptos universales. Eso, visto en relación con el conocimiento sensitivo, es una mayor perfección, ¿no? Sí, los sentidos nos dan solamente objetos singulares y concretos. La inteligencia capta lo esencial de las cosas y forma nociones universales. Pero los grandes filósofos del siglo XIII, teólogos y filósofos a la vez, nos enseñan que a su vez eso es una imperfección en relación con la inteligencia divina.
Porque nosotros no captamos más que la esencia universal o común. Por ejemplo, el ser hombre. Pero nuestra inteligencia no puede formar concepto de las cosas singulares como tales. La esencia de cada uno de nosotros, la inteligencia humana no la puede captar con un concepto. ¿Está claro lo que digo? Cada uno de nosotros es una persona distinta como ser humano y tiene una esencia singular propia, la de cada uno. Y esa, la inteligencia humana no la puede formar. Esa la conoce solamente Dios. La singularidad captada esencialmente de modo intelectual es exclusiva de la divinidad. Y respecto a eso, la inteligencia humana tiene una cierta imperfección. Ahora bien, el objeto de la historia no es lo universal. Nuestra inteligencia humana en la ciencia se mueve cómoda. ¿Por qué? Porque tienen un objeto universal y necesario. La inteligencia tiene siempre donde hacer pie ahí. ¿Está claro? Como inteligencia humana. Porque parte de conceptos o nociones definidas universales, forma principios universales, de ahí deduce conclusiones igualmente universales y después la aplica a lo singular. ¿Está claro? Eso es la ciencia. Pero en el saber histórico, el objeto es singular y encima contingente. No es ni universal ni necesario. Yo tengo que conocer qué pasó en tal época, cuáles son los hechos concretos de esa realidad histórica, que son todos acciones, actos, emprendimientos, logros o fracasos de los hombres singulares y concretos. ¿Se entiende esto? Pero nuestra inteligencia espontáneamente, ¿qué hace? Y generaliza. Y las generalizaciones historiográficas, que a veces tienen razón de ser, otras no la tienen en absoluto. Son muy difíciles, ¿está claro lo que digo? Porque el objeto ahí es contingente. Pasó esto, porque fulanito actuó así, menganito asá, y se combinaron una serie de actores históricos, pero podría haber pasado otra cosa. Entonces, cuando se pone a decir causas, consecuencias, ¿de qué está? Bueno, se puede, pero con cautela, con prudencia y sin desmesurarse, sin pretender que uno conoce la esencia de los hechos históricos, porque eso está más allá del alcance de nuestra inteligencia. Ahora bien, desde el siglo XVIII-XIX en adelante existe un enemigo feroz de esta prudencia y de esta limitación sensata de la inteligencia histórica, que es el historicismo. El historicismo consiste en esencializar los periodos históricos. Y el máximo representante de esto es Hegel, pero anticipado por otros autores del siglo XVIII. Menciono a Hegel como referencia porque en Hegel se da el historicismo en su forma arquetípica. Cada tiempo o época de la historia tiene una esencia, entre comillas. Y todo lo que pasa ahí no es más que manifestación de esa esencia. Esa mentalidad de Hegel ha influido desastrosamente en la historiografía, primero directamente por Hegel y segundo a través de Marx, que es su discípulo en la materia. ¿Está claro? Y esa concepción historicista reduce los hechos históricos a esencias generales de cierto periodo o de cierta época. ¿Está claro? Hay algo esencial y todo lo que pasa ahí no es más que una manifestación de eso. De ahí viene la mentalidad según la cual hay que estudiar el proceso global y los hechos concretos no importan porque son meramente accidentales. Lo esencial es el proceso en sus líneas maestras que la inteligencia humana puede conocer perfectamente. Eso que es el historicismo se puede asociar a nuestro tema. Cuando hablamos de edad antigua, de edad media, de edad moderna y pretendemos que estas edades tienen una esencia determinada, eso es mentalidad historicista. ¿Está claro? La edad tiene una esencia y todo lo que procede de esa edad no es más que una manifestación de esa esencia de la edad. Insisto que eso es historicismo puro. O sea, hay presupuestos, fíjense, hay presupuestos discutibles del tema que son más generales que el tema mismo. Y hay que tenerlos en cuenta. Eso es todo lo que señalo. Es un tema que forma parte de una constelación de problemas, ¿sí? Que lo enmarcan. Ese es el marco problemático. Pero hay otro prenotando fundamental. Primero, el del realismo para discernir lo que es un concepto adecuado a la realidad y la categoría. Segundo, las características propias del saber histórico y su distorsión. Tercer marco problemático, el que tiene que ver
con la contemplación de la historia a la luz de la fe y el alcance de la razón. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de la categoría de Edad Media? Muchísimo, diría todo que ver, porque esa es la matriz, primero, del concepto de historia universal, segundo, de la idea de que la historia universal tiene edades o etapas definidas por acontecimientos cruciales que las distinguen esencialmente entre sí. Y tercero, tiene que ver hasta con lo que podemos llamar la visión tripartita de la historia universal, o sea, en tres grandes edades. Yo hice notar hace un rato que cuando uno tiene que periodizar historiográficamente, tiene que tener un sujeto concreto y acotado para periodizar. Que hablar de la historia universal ya es ponerse ante una realidad que parece exceder el alcance de la razón humana. Y es claro que la excede a la razón humana, pero no excede a la sabiduría divina. ¿Desde cuándo nos hemos acostumbrado a contemplar a la historia en perspectiva universal? Solamente desde que somos cristianos, porque la contemplación universal de la historia es propia de la revelación bíblica. Es un tema teológico la historia universal, no es un tema historiográfico y mucho menos filosófico. ¿Quién puede contemplar la historia desde su principio hasta su fin? La totalidad de los tiempos. Solamente Dios. ¿Quién puede conocer si hay un orden en esa totalidad? Si hay un designio que abarque todos los tiempos y todos los pueblos. Solamente Dios. No el hombre. ¿Se entiende lo que digo? Solamente la contemplación creyente de la historia da origen a la noción de que hay una historia universal, pero no en sentido historiográfico, sino en sentido teológico. ¿Está claro? ¿Por qué? Y porque todos los hombres formamos una unidad, fíjese, hasta la unidad del género humano es una noción bíblica, que no existe en la literatura antigua. Existe el concepto de naturaleza humana, de condición humana, pero no de que todos los pueblos estén llamados a un único proceso universal que tiene un origen y tiene un fin únicos, según el designio de Dios. Recuerden que espontáneamente para todos los pueblos antiguos o paganos, cada pueblo tiene sus dioses y por lo tanto tiene su historia propia separada de los demás. ¿Está claro lo que digo? El concepto de historia universal va unido al monoteísmo bíblico y a la noción de designio divino y de providencia divina. Si no, no hay una historia universal. Pero precisamente por eso es un tema teológico y solamente se lo puede tratar adecuadamente en sede teológica. La categoría de Edad Media es una pieza de lo que podemos llamar la visión tripartita de la historia universal. Edad antigua, Edad Media, Edad moderna. Hablar de una posmodernidad, de una contemporaneidad que prolongan o modifican en algo la modernidad no es demasiado relevante. Lo podemos dejar aparte. Pero como nace el concepto de Edad Media, que es lo que vamos a ver, está asociado a esta visión. Hay tres edades de la historia universal. Pero esa visión de las tres edades de la historia es también teológica. Es propia de los santos padres de la Iglesia y la desarrollan los teólogos medievales. O sea, los teólogos de esos siglos que suelen llamarse Edad Media. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosa? Esos teólogos de la cristiandad escolástica, sobre todo, desarrollan una visión que tiene su origen en los padres de la Iglesia. Las tres edades de la historia. Y las apropian a las tres divinas personas. Hay una edad del Padre, una edad del Hijo, una edad del Espíritu Santo. El tema, este va a ser el tema de la última clase, pero anticipo algo, porque forma parte del planteo originario básico. Un teólogo de la segunda mitad del siglo XII, que murió a comienzos del siglo XIII, un abad cisterciense de origen calabrés llamado Joaquín de Fiore, pergeñó una transformación del esquema patrístico, y común entre los grandes teólogos escolásticos, que hablaban de la edad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la siguiente: una desviación heterodoxa, herética,
de la visión cristiana de la historia, la que pergenia Joaquín de Fiore. ¿Por qué? Porque Joaquín de Fiore retrasa la edad del Espíritu Santo. No empezó en Pentecostés. Fíjese que eso es de fe, ¿eh? La edad definitiva de la historia empieza ¿cuándo? Y bueno, en Pentecostés, cuando termina de nacer la Iglesia de Cristo. Porque esa edad que empieza ahí dura ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva, o sea, hasta el fin de los tiempos. ¿Está claro? Es la plenitud de los tiempos y eso dura hasta el fin de los tiempos. Eso que es de fe es lo que Joaquín de Fiore distorsiona. El Espíritu Santo todavía no vino. Vino de manera anticipada y como en signo de que había de venir, pero no vino. Estamos todavía en la edad del Hijo, dice Joaquín. El Espíritu está viniendo recién ahora. Está por venir, ahora. Ya llega. Fíjense que esa idea tiene un gancho humano, no cristiano. Y más bien bajo, no elevado. ¿Por qué? Porque es una idea autoexaltante. El Espíritu Santo viene ahora con nosotros. ¿Se entiende? Viene a nosotros. No vino ya. Eso implica al mismo tiempo descalificar la edad anterior, ¿o no? Y es lo que hace Joaquín de Fiore. Tenemos una iglesia provisoria, un evangelio provisorio, dice. No la iglesia definitiva y el evangelio definitivo. Imagínense. Esto es herejía pura, ¿se entiende? El evangelio que conocemos es temporal, transitorio. Cuando venga el Espíritu nos traerá el evangelio verdadero, auténtico y perfecto. La iglesia que tenemos es una iglesia precaria, imperfecta, como en signo y anticipo. Fíjense que le proyecta a la edad definitiva las características de la edad preparatoria del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Y la edad del Espíritu empieza recién ahora, viene con nosotros. Ahí está la tentación que muchas generaciones experimentarán, asociándola ¿a qué? A su propio movimiento de reforma espiritual, de nuevas luces, de nuevas formas de vida más perfectas, ¿no? Recién ahora empieza la edad del Espíritu. Esa idea es la matriz de la noción de modernidad, inseparable de la noción de Edad Media, porque se contraponen una a la otra. Y además es la matriz de la división tripartita de la historia. Pero claro, cuando hablamos de Edad Media nadie piensa en estas cosas teológicas, ¿no? Y sin embargo es ahí donde tiene su origen, la categoría. Lo que sucede es que esa visión teológica, a partir de los siglos XVIII y XIX, se seculariza y se transforma en una visión presuntamente racional de la historia. Eso ya lo tenemos plasmado en la primera obra que pretende ser una historia universal, donde se habla de una Edad Media. Ahí ya empiezo con la historia. Yo dije, habitualmente damos por sentado que la Edad Media existe como el Sol, la Luna y las estrellas, pero si usted le hablase a un historiador de siglos anteriores al XVIII, XVII de la Edad Media, no sabría ni de qué le está hablando. Y para muchos estudiosos de la historia, la fecha hay que retrasarla. Yo dije, ahí aparece una obra en Alemania. En el año 1688, Christoph Keller publica una parte de su Historia Universal que se titula Historia de la Edad Media, desde Constantino, o de los tiempos medios de la Edad Media, desde Constantino hasta la toma de Constantinopla por los turcos. ¿Está claro? Esa es la primera obra historiográfica en que aparece el título ese, ¿no? La Edad Media y la delimitación cronológica habitual para nosotros, ¿no? Desde el siglo IV hasta el siglo XV, ¿sí? IV, V al XV. Él pone así, desde Constantino, en el título ese, ¿no?
Historia de la Edad Media, desde Constantino hasta la toma de Constantinopla por los turcos. Esto es el año 1688. Recién, ¿estamos? Y es una obra alemana, aunque escrita en latín, por supuesto, como se escribía todavía en esa época. Serían tiempos medievales todavía. Bien. Porque esa historia está escrita en latín, ¿sí? Como era la lengua común de todas las universidades de Europa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que terminó la Edad Media? No, señor. Hasta el siglo XVIII. Muy claro. Y entonces la Edad Media dura hasta el siglo XVIII. Y pues, fíjense ustedes que ahí de nuevo hay un problema, ¿no? Si usted dice, las universidades hablaban en latín en la época medieval. Y pues sí, entonces, Christoph Keller es un medieval, ¿sí? A pesar de que la haya terminado la Edad Media 2 siglos antes de él, ¿no? Newton era un medieval, porque ¿en qué escribió Newton? Y en latín, ¿en qué iba a escribir? Era profesor de la Universidad de Cambridge, y cuando escribía una obra para que la leyesen en toda Europa, ¿en qué la iba a escribir? ¿En inglés? No, señor, porque en inglés sabían solamente los ingleses. Hoy, desgraciadamente, lo sabe todo el mundo. Pero en esa época no. Lo hablaban solamente ellos y los coloniales que tenían en América. Ahora, él... ¿Qué va a hacer? Esa denominación y esa categoría de pensamiento historiográfico que aparece en la obra de Keller, ¿cuándo nació? Y ahora viene la segunda parte de la clase, porque hasta ahora he hablado del marco problemático. ¿Cuáles son los orígenes de la categoría? Lo primero que hay que aclarar es que no es lo mismo que aparezca la categoría a que aparezca una denominación de tiempo medio, tiempo intermedio, porque puede hablar un autor de un tiempo intermedio sin que esté hablando de esa categoría. Una cosa es el contenido, otra cosa es el nombre, ¿está claro? Hay autores que hablan de un tiempo intermedio aquí o allá, ¿sí? Entonces, uno escribe la historia de Florencia y habla de una edad intermedia, media aetas, o tempus medium en latín, ¿no? De la historia de Florencia, que ubica entre el siglo VI, en que la ciudad queda prácticamente destruida por las invasiones germánicas, y el siglo VIII, en que se reconstruye. Esos 2 siglos serían un tiempo intermedio porque es una etapa de decadencia de la ciudad pero tampoco con un criterio despectivo, sino simplemente una etapa transicional, ¿no? La ciudad sufrió una merma importante porque quedó destruida, después se la reconstruye y sigue su historia. Fíjense que las edades medias en sentido objetivo y propio suelen ser tiempos breves, obviamente, porque son temporadas de tránsito entre una época y otra época, ¿no? Pero cuando hablamos de la categoría de Edad Media, hablamos de un milenio, ¿sí?, de intermedio. Es un poco excesivo eso, ¿sí? 1000 años de interludio, de intervalo, ¿entre qué y qué? O sea, para que esté la categoría de Edad Media, lo que tiene que haber es esa forma de pensamiento, ¿sí? Usted tiene, ya que tenemos pizarrón, lo voy a usar, ¿sí? Usted tiene una época primera, ¿no? Una etapa primera, y algo de esa etapa que ahora reaparece, resurge. Y en medio, un pozo. ¿Está? Esa es la categoría de Edad Media. Pero este pozo es un pozo de 1000 años. ¿Está claro? Es un milenio hundido entre un esplendor primitivo y la reaparición ahora de aquello que se perdió acá, que acá murió, pero con nosotros ¿qué? Renace. Por eso hay otra categoría asociada a la Edad Media, que es la de Renacimiento. ¿Se ve? Porque lo que existió acá y se extinguió o quedó en la ruina acá, ahora se oscureció, quedó en la ruina, quedó en la forma deteriorada, extrema, ahora renace. Entonces tenemos un renacimiento. Y acá viene la etapa moderna. ¿Y esto qué es? Y esto es la antigüedad. Esta etapa es vista como algo luminoso, como un modelo, como un esplendor, ¿sí? Ahora el esplendor retorna, gracias a nosotros. Ahí está la conexión con el joaquinismo, ¿se ve?
Gracias a nosotros el esplendor retorna. Pero acá está también la conexión con otra cosa, objetivamente, la propaganda. Porque la categoría de Renacimiento es ordinariamente una categoría de propaganda política o cultural. Ahora voy a hacer hincapié en esto. Y es fácil ver eso. Escúchenme, tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia, ¿no? Cuando un gobernante quiere exaltar su figura, ¿qué hace? Eso, gracias a mí ahora hay esto, que no existió nunca, ¿está claro? Venimos del páramo, del desierto, de la desolación, y yo hago brillar todas las cosas, ¿está claro? Bien, entonces, Renacimiento, porque gracias a mí reaparece la literatura, reaparece el arte, reaparece la poesía, la pintura, la música, ¿no? Reaparece la justicia, reaparece la verdad, reaparece la elocuencia. Lo que a usted le importa destacar. Obviamente el valor en juego puede ser distinto según los contextos. ¿Está claro? Ese tipo de propaganda, ¿qué tiene que hacer necesariamente? ¿Desmerecer lo anterior o no? Por supuesto. No importa cuánto tiempo anterior, pero lo anterior era el páramo. ¿Está claro? Gracias a mí retorna el esplendor, el júbilo, la alegría, la verdad, la justicia, la cultura, etc. ¿Está claro? Bien. Esto que digo en general, ahora lo voy a poner en su contexto histórico preciso. ¿Cuándo vemos nacer la categoría asociada a su nombre? Fundamentalmente en el humanismo italiano del siglo XV, con algunos precedentes en el siglo XIV. Cuando hablo del humanismo italiano del siglo XV, ¿de qué hablo? ¿Del Renacimiento? No. Esa es la propaganda. ¿Está claro? Si usted se la quiere tragar, de acuerdo, pero no hablo del Renacimiento, hablo del humanismo italiano del siglo XV. Que esa es una época de florecimiento humanístico, pacíficamente se admite. Es claro, está bien. Florecimiento del cultivo de las humanidades, sí señor. Como ha habido otros siglos anteriores en la historia de la cristiandad, que son siglos de florecimiento de las humanidades, es decir, de los saberes humanos. ¿Está claro? Si uno lo ve en esa perspectiva histórica, primero no es que renazca nada. Adviértese que los humanistas italianos, aún los que voy a mencionar ahora, como Lorenzo Valla, que era un hombre dedicado a la retórica y a la edición crítica de obras en latín, fundamentalmente, Lorenzo Valla se dedicaba a hacer ediciones críticas en latín. Lo mismo que Giovanandrea dei Bussi, que son los dos personajes en los que aparece la categoría básicamente. El nombre en uno, la categoría en el otro. Bien, son dos humanistas del siglo XV italiano. Lorenzo Valla y Giovanni Andrea dei Bussi. Estos hombres se dedican a editar textos en latín. ¿De dónde sacaban esos textos? Los copiaron ellos por primera vez. Reencontraron el manuscrito de Virgilio. No hay ni uno, no se preocupe. Entonces, ¿y de los monasterios? Claro que sí, ¿de dónde iban a sacar? Cuando León Battista Alberti necesita un manuscrito de Vitruvio como fuente principal para su tratado de arquitectura, ¿quién se lo pide? Y a los monjes de San Gal, y de allá se lo mandan, y tiene el Vitruvio, ¿está claro? ¿Dónde está lo que había muerto? No había muerto nada, porque hay una continuidad constante de la tradición humanística, ¿está claro? Con periodos de especial florecimiento, como fue, por ejemplo, el siglo XII y XIII, como había sido el siglo IX, 8-9, ¿no? Lo que se llama Renacimiento carolingio, con su parte de propaganda también, porque no había muerto nada ahí tampoco, ¿sí? Ahora, que se fomentó la actividad de las escuelas desde la autoridad política, ciertamente que sí, se la fomentó, se la propició, se la favoreció, ¿no? Y eso provocó un florecimiento de la actividad humanística, ¿se entiende? Pero no que hubiese muerto antes, porque los que realizaron esa actividad eran hombres que se habían formado en algún lugar, ¿no? Y manejaban textos que estaban circulando, y tenían conocimientos y sabían disciplinas que se enseñaban. Entonces no estaba muerto nada. Hay un florecimiento, nada que renazca, ¿está claro? Una cosa es ver esa continuidad de un proceso, porque en la tradición de la cristiandad se cultivan las humanidades, y el fundamento de eso ya están los padres de la Iglesia, ¿está claro? Y hace la relación entre la fe y la razón.
Eso es una tradición constante, continua, y es la que funda el humanismo del siglo XV italiano, no otra cosa, no el redescubrimiento de la antigüedad clásica. No había nada que redescubrir porque nadie la había olvidado nunca, ¿está claro? Los escolásticos y la filosofía la enseñan según quién. Y según Aristóteles. ¿Aristóteles de dónde era? ¿De la China o de la antigüedad clásica? Y un griego de la antigüedad clásica, ¿no? Aristóteles, Platón y todos los filósofos griegos que los escolásticos conocen y citan constantemente. ¿Se entiende? Entonces, no es que redescubren la antigüedad, no, de ninguna manera. Ahora, lo que sí hay, y ahora vienen estos autores, algunos humanistas que elaboran una ideología de restauración de algo que se había arruinado. Eso sí. Y ahí es donde viene el nacimiento de la categoría Edad Media. Media aetas, medium eum, media tempestas. Son tres nombres que se usan. ¿Sí? Media aetas, eso es Edad Media. Medium tempus, o en plural, media tempora, tiempos medios. O media tempestas. Este último es el nombre que aparece en Lorenzo Valla, la media tempestas. Lorenzo Valla es un hombre dedicado al estudio de la retórica, y si uno lo lee, es un rétor que tiene hasta la deformación intelectual de cierta idolatría de la elocuencia. Para él lo único que importa es la elocuencia. ¿Sí? El decir las cosas bien, con propiedad, imitando a los clásicos, ¿no? Para el que tiene hábitos mentales filosóficos, teológicos, cuando esa elocuencia es vacua, resulta insoportable, obviamente, ¿no? Y en Valla, no digo que sea insoportable, escribe muy bien Valla en latín, que uno lo lee, tiene un latín prolijo, correctísimo. Pero cada 2 líneas dice una memez. Entonces uno lo lee 3 páginas y se aburrió. Lorenzo Valla escribió una obra que se llama Elegantiarum Linguae Latinae Libris Ex, o sea, 6 libros acerca de las elegancias de la lengua latina. Es un tratado en el que pretende corregir todas las deformaciones de la gramática latina que se han introducido en la media tempestas, ¿sí? La única preocupación de él es la prolijidad gramatical del latín, conforme a los modelos de la antigüedad clásica, y la elocuencia, restaurar la elocuencia de los antiguos, ¿sí? O sea, tiene una visión muy sesgada de las cosas porque lo único que le preocupa es esto. ¿Se ve? Entonces, el que ve desde esta perspectiva los modelos de la gran literatura latina de la época augustea, ¿no? Virgilio, Horacio, Ovidio, y en la prosa César, Cicerón, Tácito, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Y después viene una decadencia terrible. 1000 años de media tempestas, ¿sí? El latín decae, se torna una lengua pobre, sin elocuencia, se la escribe mal, hasta con errores gramaticales, se lamenta él, ¿no? Pero tenemos que dar gracias a Dios, ¿por qué? Porque ahora en nuestros tiempos vuelve a escribirse bien, ¿sí? Gracias a los grandes eruditos de nuestra época, de nuestra gloriosa edad, la actual, nuestro siglo, ha reaparecido el bello latín. Si uno considera esto desde el punto de vista de la historia de la lengua latina y de la historia de la literatura,
es una idea absolutamente inobjetiva. ¿Se entiende lo que digo? Si uno conoce el cultivo de la literatura latina en todos esos 1000 años que él llama una media tempestas, lejos de ser una época de decadencia del latín, es una época de esplendor, en que el latín se desarrolla como lengua literaria, filosófica, teológica, jurídica, de manera extraordinaria. Una de las peleas que tuvo Valla fue con los juristas clásicos de Bolonia. Claro, los juristas no se preocupaban por la elocuencia, imagínense qué les importaba a Bartolo de Sassoferrato y compañía la elocuencia, ¿no? Pero de la Universidad de Pavía, donde enseñaba elocuencia, a este de retórica, lo sacaron carpiendo porque se puso a hablar de pestes contra Bartolo de Sassoferrato, que era el gran maestro de los glosadores y posglosadores, ¿no? Es decir, uno de los grandes juristas de la tradición clásica. Bien, pero a este no le gustaba el estilo, está claro. Es un estilo bárbaro, decía. Bien. Y pues sí, claro, estilo bárbaro. Bien. Voy a poner a componer párrafos floridos los juristas. Y no. Ciertamente que no, ni corresponde, se da cuenta. Bien. Pero él está centrado solamente en ese valor, ¿está claro? Cuando tenemos una categoría que nace muy unilateralmente en la historiografía, solo en relación con un valor único, no es una categoría propiamente historiográfica, es más una categoría ideológica que historiográfica, ¿se entiende? Pero el carácter ideológico de la categoría de Valla, primero, es la ideología de un rétor apasionado de la elocuencia. Llega a decir el disparate, porque cada uno de los libros tiene su prólogo, ¿no? Que trata un tema distinto. Y en uno de los prólogos del tratado sobre las elegancias de la lengua latina, se defiende de los que lo acusan de interesarse nada más que por las fuentes antiguas y no por las fuentes cristianas, ¿no? Y le traen el ejemplo de San Jerónimo, que había dejado de leer a Cicerón porque lo acusaban de ciceroniano y de no ser cristiano, ¿no? Hace una defensa. Pero llega a decir lo siguiente, habla de la elocuencia de los padres, y llega a decir que si hay algo destacado en San Pablo, si San Pablo destaca por algo, es solamente por la elocuencia. Imagínese usted, el tipo destaca solo por la elocuencia. Para decir eso, tiene que tener un pensamiento que está totalmente desequilibrado, ¿no? A él lo único que le importa es si escribe bien, si usa metáforas, si usa una retórica más o menos adecuada, ¿no? Es su obsesión, es un monotemático, ¿está claro? Pero ese monotema de la elocuencia en él tiene una asociación política. Ahora viene el otro cariz ideológico. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo siguiente. La lengua latina, aquella esplendorosa, la de César, Tácito, ¿no? Virgilio, esa lengua latina era la lengua del gran imperio romano. El esplendor político y militar de Roma tiene su fundamento, dice Valla, en el esplendor de la lengua. Ese es un tema que van a tomar muchos autores posteriores, ¿no? La vinculación entre el vigor de la lengua y el esplendor imperial. Por ejemplo, lo hace con el español Elio Antonio de Nebrija, ¿sí? Que escribe sobre este tema, siguiendo esta idea. Es una cuestión ideológica en Valla, vinculada a qué. Aquel esplendor de Roma pereció ¿cuándo? Y cuando cayó el imperio. ¿Y cayó por culpa de quién? De los bárbaros, que también arruinaron la lengua. Claro, porque no eran oriundos de Roma, no eran italianos como nosotros, entonces hablaban el latín mal, como corresponde a bárbaros. ¿Está claro? Nos arruinaron la lengua y nos sacaron el imperio. ¿Está claro? Ahí ya entra un tema político en la mente de Valla, ¿no? En nuestra época tiene que volver el esplendor de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Y que Roma tiene que volver a imperar sobre todo el orbe. Él no piensa en una restauración del imperio romano antiguo, sino en que la lengua latina, con su esplendor, haga que Roma sea la señora del orbe culturalmente, pero eso también asociado a cierto predominio político de Italia en la cristiandad, de distintas maneras según la época de Valla. Porque Valla, durante un periodo de su vida, sobre todo en su juventud, hace propaganda para la corte napolitana.
¿sí? Y después es secretario de letras de la corte papal. Así que su propaganda política ahora es en pro del papado, y ahí encuentra también un ideal político. La cristiandad tiene que unirse políticamente bajo la hegemonía del Papa, que está en Roma, claro. ¿Está claro? Es un ideal, no está hablando ahí del magisterio de la Iglesia, está hablando de la política, ¿sí? El Papa tiene que ser el que lleve la hegemonía política de la cristiandad, que es Europa, ¿no? Pero eso supone la restauración de la lengua latina, se advierte. Estas son las preocupaciones de Valla. Y ahí surge entonces esta categoría, no historiográfica, sino ideológica, de visión de la historia. Hay un esplendor antiguo de la lengua, nosotros lo estamos restaurando, y en medio ¿qué hay? Una media tempestas, ¿sí? En la que queda incluido todo el gran cultivo de la lengua latina y de su literatura teológica, filosófica, matemática, etcétera, en todos esos siglos intermedios, ¿se da cuenta? Dicho sea de paso, él tiene ditirambos excesivos para el cultivo de todas las disciplinas en la antigüedad romana, que es más o menos, porque usted lo compara con lo que viene después, ¿sí? ¿Qué matemáticos importantes hay en la antigüedad romana? Y más, los griegos sí, a los griegos le tiene tirria, habla siempre para desmerecer a los griegos, para exaltando a los latinos, es un latinista total, Valla, ¿no? Los griegos ni siquiera tienen una lengua única, dice, hablan 5 dialectos distintos, ¿sí? Entonces, bien. Es una cosa que uno la lee y hasta resulta en momentos patética, ¿no? Pero fíjense, ahí nace esa categoría, en este tipo de pensamiento es que nace esta categoría. ¿Todos los humanistas del siglo XIV, XV italiano piensan así? La respuesta es rotundamente no. No es una categoría universal propia del humanismo del siglo XV. Aparece solo en algunos autores, ¿está claro? Petrarca ya es un precursor de Valla, pero Petrarca sobre todo porque está inficionado de joaquinismo, un joaquinismo cultural, pero real, ¿sí? Petrarca, recuerden, del siglo XIV, ¿no? Y está asociado a la propaganda de renacimiento de la corte napolitana del rey Roberto de Anjou, ¿sí? Este es un tema que desarrolla Jacques Herz en la obra Le Moyen Âge, une imposture. Voy a decir brevemente quién es Jacques Herz y qué sostiene esta obra, ¿no? Cuando yo encontré esta obra y la leí, me dio una gran alegría. La obra, el original francés de la obra es del año 1995. Pocos años después salió la traducción española, que se titula La invención de la Edad Media. Pero el título francés es más rotundo, más tajante. La Edad Media, una impostura, ¿sí? El hombre que escribe este libro, la Edad Media como categoría es una impostura, entiéndase, ¿eh? Eso es lo que quiere decir. Esa es la tesis del libro, que coincide con lo que yo estoy diciendo, aunque desde argumentaciones distintas. Pero la primera parte de ese libro, Jacques Herz fue catedrático durante más de 20 años de Historia de la Edad Media, tiene un manual, se llama así, ¿no? Que escribió siendo relativamente joven, en la Universidad de París. ¿Está claro? O sea, no es alguien que desconozca la época, al contrario. ¿Sí? No es alguien que no se dedique al estudio de... No. Él ha estudiado ampliamente los siglos que suelen llamarse Edad Media. ¿Estamos? Pero ese estudio es precisamente que lo ha llevado a la conclusión de que no es razonable, ni objetivo, ni sostenible hablar de Edad Media. Y hace también una investigación de dónde tiene su origen esa noción Edad Media, ¿no? Y la primera parte del libro está dedicada a lo que él llama la propaganda del Renacimiento en la corte napolitana del siglo XIV. A esa corte están vinculados tanto Petrarca como Boccaccio, que son contratados por el rey Roberto de Anjou
y contratados a muy buen precio. Ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Cuando yo hablo de propaganda, hablo de esto, tal cual, Hay un escritor famoso, se llame Boccaccio, se llame Petrarca, se llame Lorenzo Valla, y una corte lo contrata y le dice, usted tiene que escribir sobre esto, hacerme propaganda de este tipo, y el tipo lo escribe. ¿Está claro? Bien. Hay una cierta actividad mercenaria en la literatura. ¿Está claro? Bien. Si esta gente creía en la propaganda que hacía, no es otro cantar. Puede que sí, puede que no, habrá que verlo en cada caso particular. ¿Se entiende? Pero hay un modus vivendi que es este, ¿no? Yo lo contrato para que usted me haga publicidad. ¿Está claro? Son publicistas de la época, ¿no? Como la gente que hoy día se dedica a hacer propaganda. Ahí no había ni televisión, ni videos de esto, ¿no? Video digital. Había que escribir para hacer propaganda, ¿no? Y ahí tenemos un caso concreto, tal como lo describe Hertz, de eso que yo decía hace un rato en general y en abstracto, ¿no? Hay una corte que quiere exaltarse a sí misma, que quiere destacar la figura del monarca, y entonces el monarca parece como que él que hace renacer las artes, gracias a mí vuelve la pintura, vuelve la arquitectura, vuelve la literatura, que estaban arruinadas, perdidas, desaparecidas, ¿se advierte? Pero yo las hago volver. Gracias al mecenazgo del rey Roberto, todo florece en Nápoles. ¿Estamos? Bien. A eso se dedican Boccaccio y Petrarca mientras están en Nápoles, ¿no? A escribir libros. Lorenzo Valla también estuvo en la corte napolitana, ya habla de Alfonso V, ¿sí? El magnánimo. Bien. Y después, como les dije, en la corte papal. Esa idea de renacimiento está ligada, dije, profundamente a la idea de Edad Media. Eso se ve claramente en el esquema, ¿no? Renace algo que se había perdido. Para eso, a un pasado más o menos prolongado, hay que borronearlo, hay que despreciarlo y presentarlo como algo oscuro, decadente, malo. Bien. Yo dije que un siglo después, en el siglo XVI, pongo otro ejemplo más y ya con eso basta, de autor de este humanismo que menciona o piensa la categoría de media. No siempre usan el nombre, ojo, porque Valla no habla de media tempestas o de medio, habla de 1000 años de decadencia. ¿Está claro? Está el concepto, no está el nombre. En cambio, en Giovanni Andrea dei Bussi aparece la media tempestas. Aunque los eruditos discuten si en realidad el nombre ahí corresponde a la categoría o no. Y hay opiniones por el sí y por el no, yo en eso no me voy a meter, ¿sí? Eso está muy bien tratado en un artículo de Eduardo Baura García, es un profesor español, y el artículo se titula De la media tempestas al medium evum, la aparición de los diferentes nombres de la Edad Media. Es un artículo muy erudito, donde el autor lo que hace es rastrear las primeras apariciones de las expresiones medium evum, media aetas, media tempestas y sus variantes gramaticales, y se plantea cuándo la expresión corresponde a la categoría histórica de la Edad Media y cuándo no. Y hay muchos casos en que no, como yo les dije, decía ese ejemplo del que hace la historia de Florencia, por ejemplo, ¿no? U otro que habla de la historia de las armas en el reino de Francia, ¿está claro? Y habla de una Edad Media, pero la Edad Media que pone se reduce al siglo XIV, ¿está claro? No es decir, un tiempo intermedio entre toda una gran tradición que duró muchos siglos y nosotros, pero es un tiempo brevísimo donde hay disturbios, problemas, conflictos, y él se refiere exclusivamente al siglo XIV. Entonces, está el nombre, pero no está la categoría, ¿está claro? Porque no está el milenio de decadencia. Hay un nombre, tiempo intermedio, Edad Media, pero no el concepto. En el humanismo italiano del siglo XV, esta manera de pensar no es común. Hay sí el entusiasmo de que hay un florecimiento humanístico, eso sí, eso es bastante común, ¿no? Pero no asociado al desprecio del pasado y mucho menos al desprecio de 1000 años de oscuridad.
¿Está claro lo que digo? Si usted va a un Marsilio Ficino, por ejemplo, se encuentra que él destaca la importancia de la traducción completa por primera vez de las obras de Platón del griego al latín, ¿no? Y que a Platón se lo conocía muy incompletamente en los siglos anteriores. Pero nunca tiene la idea de que el cultivo de la filosofía ha desaparecido durante esos siglos anteriores, ni mucho menos. ¿Se entiende? No aparece la idea de la media aetos. Y si usted va a un Juan Pico de la Mirándola, en el discurso sobre la dignidad del hombre, se encontrará con que la visión histórica que tiene es nosotros dicen los autores cristianos, los antiguos, que son los clásicos, Platón, Aristóteles, Cicerón, etc., y los judíos y los árabes, a los que cita también, ¿no? O sea, así hace la división de los autores. No habla nunca de medievales, ¿está claro lo que digo? El nosotros, ¿a quién abarca? A todos los padres de la Iglesia, a los autores escolásticos y a los humanistas como él de la tradición cristiana. ¿Está claro? ¿Qué es lo que los hace unos? El ser cristiano. ¿Está claro? Por eso se distingue de los musulmanes, de los judíos y de los paganos antiguos. ¿Está claro? Es una visión de la historia del pensamiento que no tiene nada que ver con la Edad Media. ¿Se entiende lo que digo? Y menciono dos grandes figuras del humanismo del siglo XV italiano, los dos filósofos más importantes. Por eso puse que la categoría es contingente y minoritaria en el humanismo italiano. No es algo intrínseco y esencial de ese movimiento cultural. Es una categoría contingente y minoritaria. Son algunos autores y es contingente. Dije del siglo XVI, voy a citar uno que es el escritor de las vidas de los pintores ilustres, ¿no es cierto? Giorgio Vasari. Giorgio Vasari escribe la vida de los pintores ilustres y traza al comienzo un panorama de la historia de la pintura en el cual aparece, no el nombre, pero sí la idea, aunque matizada, de una Edad Media decadente, ¿no? Y de nuevo con un fuerte carácter nacionalista. ¿Por quiénes son los pintores ilustres? Y son todos italianos, No va a encontrar uno que no es italiano ni por casualidad. Bien. Está la pintura antigua de los griegos, de los romanos. Después viene, el arte de la pintura se conservó, pero más o menos. Esa gente que sabía hacer solamente líneas y más dibujaba que pintaba, eso más o menos. Era todo, como se ven los griegos hasta el día de hoy, dice, o sea que todo el arte bizantino a él le parece una paparrucha. ¿Está claro? Bien. De nuevo, si usted lo considera objetivamente desde el punto de vista histórico, no se sostiene, pero ni con un andamio, ¿no? Es decir, no se puede decir semejante barbaridad. Pero él está convencidísimo de eso, Hasta que no apareció Giotto y Cimabue y restauraron el arte de la pintura se había arruinado. ¿Está claro? Ese es el dibujito, ¿sí? Están los antiguos y vinieron los italianos del siglo XIV a restaurar el arte de la pintura que ahora florece amplísimamente en los siglos XV y XVI. ¿Se ve? ¿Son historiadores los que dan origen a esta categoría? No propiamente. Vasari es un pintor que escribe vidas de pintores ilustres, ¿sí? Y Valla es un rétor dedicado a la elocuencia latina. ¿Está claro lo que digo? Son hombres que cultivan aspectos particulares de las humanidades, ¿no? Y que solamente hablan de su arte, del arte de la elocuencia, del arte pictórica. No pretenden que la historia general sea eso. ¿Se ve lo que digo? Obviamente habría que plantearse la cuestión de si pueden desprender esa visión particular de la visión que tengan de la historia en general, ¿no? Pero como estos hombres, en su mayoría, son cristianos, no cabe pensar que a la historia general en absoluto la piensen así. ¿Está claro? Porque un primer problema que surge desde esta visión deformada y deformante de la historia, ¿cuál es? Que esos 1000 años son años de cristianismo, ¿o no? Claro. ¿Se ve el problema o no? Evidente. Bien. Pero, insisto, no es la intención ni de Valla, ni de Vasari, ni de Petrarca tampoco,
crear la idea de que el cristianismo es la causa de esa ruina, ¿no? Son los bárbaros, no el cristianismo, ¿eh? ¿Está claro? En eso también hay una dosis fuerte. Fíjate, hablando de Petrarca, de Valla, de Vasari. Son todos italianos, ¿no? Recuerden que Italia, desde el siglo VIII, cuando Carlomagno conquista el reino de los lombardos y es coronado rey de los lombardos, lo que heredarán los carolingios posteriores como reino de Italia, ¿no? Y después, siglo X, eso se confirma. Carlomagno es un rey germánico, ¿no? Porque es franco, es un bárbaro, ¿sí? El Romanum Imperium, la condición de Romanus Imperator, de emperador romano, viene a ser restaurada o renovada en la figura de Carlomagno, que es un germano, no es un romano. ¿Está claro? Y cuando pasa la corona de la monarquía germánica con Otón I en el siglo X, otro tanto. O sea que los reyes de Italia del siglo X, hasta esta época, ¿quiénes son? Y los reyes de Germania, ¿está claro? Entonces, la tirria de estos italianos contra la germanidad y tildarlos de bárbaros es también una cuestión de rechazo político y de, podemos decir, de nacionalismo y hasta de resentimiento nacionalista. ¿Se entiende o no? Porque estos son los que nos dominan a nosotros, cuando nosotros somos los creadores de la cultura, los padres de la lengua que todos hablan, porque todos los que estudian hablan nuestra lengua, no una lengua bárbara, sino el latín. ¿Se entiende? Sí, hay muchos componentes que hay que... ¿Por qué? Uno se puede plantear por qué Vasari, entonces, ¿por qué esta categoría tiene lugar a nacer? ¿Por qué nace esta forma de pensar? ¿Qué es lo que le da alimento? ¿Cuál es el sustrato de que se nutre? Y hay dos cosas que no pueden pasar por alto en el contexto histórico. Porque una cosa es que la idea sea inobjetiva y otra cosa es que se da el hecho de que nace la idea. Entonces el historiador se tiene que preguntar qué da ocasión, por lo menos, a que la idea nazca. ¿Se entiende? Y hay dos aspectos de la historia de los siglos XIV-XV que explican de alguna manera el surgimiento de la idea. ¿Cuál es el primero? El reformismo eclesiástico. Todo el siglo XV es un siglo de reforma de la Iglesia. Todos los movimientos de reforma, en la medida en que quieren instaurar una reforma, tienen que de alguna manera vituperar el pasado inmediato, ¿o no? Y sí, porque eso es lo que hay que cambiar, ¿no? La crítica puede ser justa, pero también puede excederse con el objeto de justificar la necesidad de la reforma. ¿Se advierte o no? Eso también es algo que se repite muchas veces en la historia, ¿no? El espíritu reformista es un espíritu de renovación, ¿no? Y es un sustrato que alimenta muchos fenómenos del siglo XV, algunos muy positivos y otros, como este, no del todo, ¿no? Porque es un fenómeno que desvía la idea de reforma, la corrompe. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es lo que suele llamarse historiográficamente la crisis del siglo XIV, con sus aspectos de decadencia, ¿no? Ahí, por eso yo hice mención a un autor que habla del siglo XIV como el periodo intermedio, ¿no? Entre una tradición espléndida que llega hasta el siglo XIII y ellos mismos que retoman, ¿no?, el hilo en el siglo XV, XVI. Pero el siglo XIV es un siglo que tiene aspectos problemáticos, ¿no? Para la historia de la Iglesia, fundamentalmente, lo que es primero el llamado cautiverio de Aviñón y después el cisma de Occidente, sobre todo, con sus efectos traumáticos, ¿no? De ahí nace el movimiento de reforma eclesiástica. ¿Se entiende? La reacción frente a cuando se supera el cisma, ahí viene un gran movimiento de reforma eclesiástica que se inicia a comienzos del siglo XV. ¿Está claro? Bien. Pero la estancia de los papas en Aviñón y al cisma de Occidente se suman la famosa peste negra de mediados del siglo XIV, que también es un fenómeno de impacto psicológico notable, ¿no? Y sobre todo en algunos países, como Italia, por ejemplo. Y la guerra de los 100 años, una guerra prolongada entre dos reinos cristianos, ¿no? La Francia y la Inglaterra. La acumulación de estos fenómenos hace del siglo XIV un siglo que desde el siglo XV se ve como un siglo del que hay que alejarse lo más posible. Y ahí viene un fenómeno histórico-psicológico que también se repite muchas veces en la historia.
El rechazo del pasado inmediato se transforma en el rechazo de un largo, indefinido pasado, ¿no? El pasado es lo malo, ¿no? Y hay que ver hasta dónde se lleva ese límite, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Es una especie de psicología de ruptura con el pasado inmediato, pero esa ruptura puede generar fácilmente la prolongación de ese pasado inmediato oscuro hacia un pasado mucho más remoto. ¿Está claro esto? Se podrían poner muchos ejemplos de esto, pero es una psicología histórica que yo estoy diciendo acá no es más que un sustrato que hace posible el surgimiento de estas ideas. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ya termino, Además del humanismo italiano, un giro particular le dará a esta idea de un tiempo intermedio oscuro lo que suele llamarse el humanismo nórdico, centrado en la figura de Erasmo de Rotterdam. En los humanistas italianos, la idea de una temporada intermedia oprobiosa está ligada solamente a aspectos del conocimiento o del arte humano. ¿Se ve lo que digo? Uso de la lengua latina, arte de la pintura, o arte literario en general, poesía, etc. ¿Está claro? En el humanismo nórdico, la vinculación con el reformismo eclesiástico se hace inmediata, directa, porque ¿qué es lo que le importa a este círculo de humanistas, donde está Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Reginald Paul, ¿sí? Se lo suele llamar el humanismo anglo-flamenco, ¿sí? Los autores más importantes son ingleses o flamenco en el caso de Erasmo, ¿no? Son autores además que se conocen entre sí, se visitan, Erasmo está en Inglaterra varias veces, después se tienen correspondencia, forman un círculo humanístico, ¿está claro? Las dos figuras más conspicuas para nosotros, la de memoria más vulgar, son estas dos que mencioné, ¿no? Erasmo y Santo Tomás Moro. Bien. Este humanismo está centrado ¿en qué? En la cultura propiamente cristiana. A estos lo que les importa es reformar ¿qué? La teología, el conocimiento teológico, y eso al servicio de la piedad cristiana. Son figuras del reformismo eclesial, ¿se entiende? Pero que se dedican al aspecto cultural de la reforma, no al aspecto jurídico canónico, no al aspecto de la vida religiosa, sino a lo que podemos llamar la cultura intelectual, la moral y la piedad. ¿Se ve? Del pueblo cristiano. Esto es lo que les interesa. Ese es su centro de interés. Esto es importantísimo porque en ese humanismo nórdico la categoría adquiere un giro religioso. Está centrado en la temática religiosa. ¿Se entiende? Y por eso esta instancia es un eslabón de enlace con lo que va a venir en la clase próxima, que es la profundización y arraigo de la categoría en la mentalidad protestante. ¿Está claro? Pero el círculo de los humanistas nórdicos le da un giro religioso cultural. No que vean, ojo, lo que quieren es la reforma de la cultura cristiana para el bien de toda la cristiandad. ¿Está claro? No son autores anticristianos, al contrario. Pero su visión de la cultura cristiana anterior es totalmente cejada. Si uno lee el elogio de la locura de Erasmo, la caricatura de la escolástica que hace es terrible, ¿está claro? Es un antiescolástico furioso, digamos. La desprecia olímpicamente. Y eso en alguien que quiere hacer una reforma de la teología no es pequeño problema. Digamos de paso que Erasmo no escribió en su vida una obra teológica importante, nunca. Sí hizo una edición crítica del Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Y editó alguna obra de San Agustín en latín críticamente. Ahí está lo importante y la labor valiosa de la crítica textual, digamos, ¿no? Que es en lo que se aplica con cierto rigor, aunque con problemas también, porque sus ediciones reciben críticas de otros humanistas que no las consideran del todo sólidas, y que no les falta razón. Pero de eso sabe. Ahora, de teología en general, más o menos, o poco y nada, para decirlo realmente, ¿no? Y por eso puede caer en esa
falsificación de caricaturizar la escolástica como si fuese una monstruosidad. ¿Se entiende? Y entonces aparece, ¿qué es eso intermedio? Está la cultura cristiana de los santos padres, que es la que hay que recuperar, ¿no? Y en el medio está la decadencia escolástica. ¿Se ve? Así es como funciona básicamente la categoría Edad Media en el humanismo nórdico. Así es. Voy a terminar la clase leyendo un textito breve que corresponde a un autor español del siglo XVIII, que a nosotros nos suena sobre todo porque lo vimos en la historia argentina cuando se habla de los pensadores que influyeron, por ejemplo, en Manuel Belgrano, ¿no? Manuel Belgrano estudió en Salamanca y una de sus fuentes de inspiración son las obras de Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyo nombre nos hace sospechar que hubo de nacer un 6 de enero, seguramente. Baltasar no se animaron a ponerle. Gaspar Melchor de Jovellanos dice así: separemos la vista de una época tan funesta para la humanidad como vergonzosa a la sabiduría. ¿Qué nos presenta la historia de 10 siglos? Reaparece el milenio, ¿no? ¿Qué nos presenta la historia de 10 siglos sino violencias e injusticias, guerra y destrucción, horror y calamidad? Oh siglos de ignorancia y superstición, siglos de ambición y de ruina, y de infamia y de llanto para el género humano. Para el género humano, historia universal, ¿no? La sabiduría os recordará siempre con execración, y la humanidad llorará perpetuamente sobre vuestra memoria. Esto está citado en la historia de la filosofía española desde la Ilustración de Guillermo Fraile, un fraile dominico español del siglo XX, historiador de la filosofía, que vivió muchos años en el convento de San Esteban de Salamanca. Y él introduce esta cita con la siguiente frase: con un estilo digno de cualquier ilustrado francés, exclama, refiriéndose a los siglos pasados, ¿no? Y es el estilo de un ilustrado, no, de un iluminista en realidad, ¿no? Aunque, fíjense, y aquí vino otra arista del problema que tenemos que considerar. Este Jovellanos es un español católico, y no se pretende otra cosa, pero tiene incrustada esta visión de la historia, ¿se entiende? Cuando habla de historia y cuando habla de filosofía, piensa como dice acá, como un ilustrado francés, ¿no? Como Voltaire, o como cualquier iluminista a la moda, ¿no? La categoría entonces que se inicia ya entre el siglo XV y el XVI tiene un trayecto que llega al XVIII, pero eso lo tenemos que ver en las dos clases próximas, ¿no? Y sobre todo en la que viene, donde vamos a tratar de ver cómo esta categoría, de ser algo que aparece en la mente de algunos humanistas italianos y que por lo tanto circula en ámbitos muy restringidos, ¿no? De gente que lee textos en latín sobre retórica o sobre el arte de la pintura, ¿no? Pasa a ser una categoría divulgada ampliamente y además necesaria en la visión de la historia. Eso no pasa en el humanismo italiano, ni en el humanismo nórdico. Eso pasa recién en el protestantismo del siglo XVI y XVII. Pero eso es el tema de la clase próxima. Muchas gracias.